Vamos a iniciar la grabación. Muy bien. La primera patología que vamos a hacer es la restricción de crecimiento intrauterino. Es una patología bastante importante, donde el comprometimiento no es materno, sino que el comprometimiento es fetal. Allá lo que tenemos que saber, el peso óptimo de un producto de la concepción tiene que ver con un peso fetal en potencia, o sea, el peso que puede llegar a tener, pero habilitado por un entorno que está rodeando al feto. Significa que el feto tiene un potencial de crecimiento intrínseco de por sí, pero el entorno puede disminuir este crecimiento, que es lo que acontece en una restricción de crecimiento intraútero. Para el crecimiento fetal necesitamos varios sustratos. Y los sustratos más importantes que no deben faltar son la glucosa, el oxígeno y los aminoácidos. La glucosa atraviesa la placenta por difusión facilitada y nos va a otorgar los átomos de carbono. El oxígeno lo hace por difusión simple, utilizándose como ATP, y los aminoácidos como transporte activo para la síntesis proteica. Significa que la disponibilidad alterada de uno de estos sustratos nos puede conducir a una potencial restricción de crecimiento. Algunas definiciones: el crecimiento embriofetal normal, aquel que resulta de una división y crecimiento celular sin interferencias y que da como producto final un recién nacido de término en el cual se ha expresado totalmente su potencial genético. El potencial intrínseco de crecimiento no puede ser medido con la tecnología disponible. Por lo tanto, se basa en medidas antropométricas estándares. ¿Qué significa eso? Que se hace un estudio poblacional donde se determina el menor peso fetal hallado, que es el percentil 10, el mayor peso fetal hallado, que es el percentil 90, y el percentil 50 es la media. Significa que mientras el peso fetal en esa población esté entre el percentil 10 y el percentil 90, va a ser un peso normal. Cuando esté por debajo del percentil 10, estamos hablando de un bajo peso o de una restricción de crecimiento intrauterino. La restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí?, son fetos afectados por una restricción patológica en su capacidad de crecer. Y la definición dice que es un peso fetal por debajo del percentil 3 o un peso por debajo del percentil 10, pero con alteración de la arteria uterina y o flujo cerebro-umbilical. Significa que tenemos dos definiciones para RCI. Fetos con peso por debajo del percentil 3, que es la nueva denominación, o peso fetal por debajo del percentil 10 con ecodoppler alterado. Esos son los dos conceptos que vamos a tener. Anteriormente todos los RSIU se catalogaban como por debajo del percentil 10. Hoy puede ser por debajo del percentil 10, pero tiene que ser con un Doppler alterado, o si no directamente, si el Doppler es normal, es por debajo del percentil 3. ¿Por qué se hace esta disyuntiva o esta diferencia? Para tratar justamente de identificar y de diferenciar un RSIU de un bajo peso. El bajo peso es un feto que no tiene el peso normal, pero es un feto normal. El RSIU es un bajo peso, pero con una restricción patológica en su capacidad de crecer, que va a tener consecuencias, porque aumenta la morbimortalidad perinatal. O sea, cuando ustedes están diciendo RSIU, están diciendo siempre que la mortalidad perinatal está incrementada. El diagnóstico se hace durante el embarazo, ¿sí?, generalmente a través de criterios antropométricos fetales por ecografía, pero el diagnóstico definitivo lo va a dar el examen físico que hace el pediatra o la pediatra, donde va a encontrar no solamente un índice ponderal bajo, disminución de la grasa subcutánea porque es un desnutrido, alteraciones metabólicas importantes. La principal es la hipoglicemia, hiperbilirubinemia, aumento de enterocolitis necrotizante, síndrome de hiperviscosidad y otros trastornos característicos de estos niños. Entonces, si bien el diagnóstico se da durante el embarazo por un parámetro ecográfico, el diagnóstico definitivo lo va a dar la pediatra en el examen físico.
en la vida postnatal. Entonces, restricción de crecimiento intraútero se aplica a una restricción patológica en la capacidad de crecer que se ha de confirmar en el periodo neonatal. Y pequeño para la edad gestacional, o en realidad tendríamos que llamarle bajo peso, se aplica a todos los niños con pesos inferiores al percentil 10 para la edad gestacional, sin que implique restricción patológica en su crecimiento. O sea, son fetos normales, son fetos sanos, mientras que el de restricción de crecimiento intraútero son fetos enfermos, hipoxiados. La incidencia, del 12 al 17% de los embarazos. El problema que muchos de estos números, del 12 al 17%, en realidad son bajo peso y no restricción de crecimiento intraútero. Entonces hay un sobrediagnóstico de restricción de crecimiento. ¿Cuál es el problema que yo tenga un RCIU, una restricción de crecimiento? Fíjense, riesgo de mortalidad perinatal 8 veces mayor y el riesgo de asfixia intraparto aumenta 7 veces con respecto a los recién nacidos con peso adecuado para la edad gestacional. Es decir, este feto tiene una mayor incidencia de sufrimiento fetal agudo y mayor posibilidad de óbito fetal. Factores que afectan el crecimiento intrauterino. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una restricción? Condición socioeconómica baja, mal antecedente nutricional en estos casos, edad materna, generalmente la adolescencia o la paridad añosa después de los 35 años, la talla, baja talla, enfermedades crónicas, una hipertensión, antecedentes obstétricos desfavorables, antecedentes de muerte perinatal, embarazo múltiple, aumento de peso durante la gestación, ¿sí? Menos de lo que se estipula para esa paciente, intervalo intergenésico corto, menos de 2 años, infecciones. Cuando hablamos de infecciones y RCIU, sobre todo estamos hablando del citomegalovirus y también de la rubéola. Si bien cualquier virosis puede producir restricción de crecimiento, defectos congénitos, el hábito de fumar, el abuso de alcohol, el consumo de drogas ilícitas, la elevada altitud por el tema del oxígeno y también el estrés. Son factores de riesgo para una restricción de crecimiento intraútero. La etiología. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de RCIU? Insuficiencia placentaria, enfermedad vascular materna, como ser una hipertensa crónica, una preeclampsia o una nefrópata. Son algunas de las causas más frecuentes de restricción de crecimiento intrauterino. La patología en la que hay que especificar sí o sí restricción de crecimiento intrauterino es la preeclampsia. Los síndromes genéticos también de 10 al 33%. Hábitos maternos, que serían más factores de riesgo, como el tabaquismo, el alcohol y las drogas, y también, por supuesto, se ve en las gestaciones múltiples, donde un feto crece a expensas del otro. Otras causas menos frecuentes de RCIU: anomalías del cordón y la placenta, anomalías en su inserción, torsión del cordón, hemangiomas de placenta, donde hay un secuestro de sangre, placenta previa, infecciones fetales como la rubéola congénita, malnutrición materna y también medicación materna. Un ejemplo de la medicación que produce RCIU es el atenolol. Ahora, cuando hablamos de etiología, acuérdense siempre de la principal: enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia. Esa es la principal. En cuanto a la clasificación de RCIU, hay de dos tipos: el simétrico o armónico, donde hay reducción de todas las medidas. Y cuando hablamos de que hay una reducción de todas las medidas, estamos hablando del perímetro craneal, estamos hablando de la talla y estamos hablando del peso. En cambio, en el RCIU asimétrico o disarmónico, solamente disminuye el peso y se mantiene tanto el perímetro craneal como la talla. Ahora, existe otra clasificación que va a ser muy práctica porque tiene que ver con la conducta, donde se clasifica el RCIU en pequeño para la edad gestacional, normal, pequeño para la edad gestacional, anormal y RCIU. ¿Sí?
El RSIU puede ser precoz, antes de la semana 32, o tardío a partir de la semana 33. Esto es importante porque este RSIU se va a estadificar de acuerdo a hallazgos del ecodoppler. De acuerdo a qué alteración del ecodoppler tenga, yo voy a saber que estoy ante un RSIU que está en estadio 1. ¿Qué significa el estadio 1? Insuficiencia placentaria moderada. Estadio 2, insuficiencia placentaria severa. Estadio 3, sospecha de acidosis metabólica. Estadio 4, alta probabilidad de acidosis metabólica. O sea que el RSIU, a partir de los hallazgos del Doppler, voy a poder identificarlo en 4 estadios diferentes. Insuficiencia placentaria moderada, estadio 1. Insuficiencia placentaria severa, estadio 2. Sospecha de acidosis metabólica, estadio 3. Y alta probabilidad de acidosis metabólica, estadio 4. Vuelvo a reiterar, teniendo en cuenta siempre los hallazgos del Doppler. Las dos clasificaciones vamos a tener en cuenta. El diagnóstico. ¿Cómo yo puedo tener una sospecha clínica? Primero tengo que indagar sobre los factores de riesgo. Si es una paridad dañosa, si es una adolescente, si te está portando un embarazo múltiple, si es una hipertensa. Segundo, hay que indagar sobre la ganancia de peso. Acuérdense que si la ganancia de peso es la menor para la estipulada, para la edad gestacional, es un factor de riesgo importante para la restricción de crecimiento. Otra cosa importante, la altura del fondo uterino. ¿Sí? La altura del fondo uterino entre las semanas 20 y 34 tiene una correspondencia con la semana de gestación. Generalmente la altura uterina no tiene relación con la edad gestacional cuando hablamos de una RSIU. Encontramos menor, ¿sí?, la altura del fondo uterino de lo que deberíamos encontrar para la edad gestacional. Y también tenemos una sospecha, ¿sí?, a nivel del Doppler, cuando el índice de pulsatividad de la arteria uterina es mayor al percentil 95 en una ecografía del primero o segundo trimestre. Significa que también hay una alta incidencia de restricción de crecimiento intraútero. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es ecográfico. Yo puedo sospechar por la clínica, puedo sospechar por los factores de riesgo, pero el diagnóstico es ecográfico. El diagnóstico durante el embarazo o el diagnóstico antenatal es por ecografía. Hay diversos parámetros que yo tengo que evaluar en la ecografía. Van a ser datos antropométricos, medidas fetales. El diámetro biparietal, el perímetro abdominal, ¿sí?, la longitud femoral. Son 3 parámetros que yo siempre voy a indagar. Diámetro biparietal o perímetro craneal, perímetro abdominal y longitud femoral. Muy bien. La mejor medida electiva y aislada para evaluar restricción de crecimiento intrauterino es el perímetro abdominal. Por sí solo, con un valor predictivo negativo del 99%. O sea que el perímetro abdominal sirve para hacer el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, sobre todo en pacientes con fecha de última menstruación conocida o ecografía del primer trimestre. Si yo tengo una paciente que sabe su fecha de última menstruación, me coincide con la primera ecografía del primer trimestre, el perímetro abdominal por sí solo me determina el diagnóstico de restricción de crecimiento. Muy bien. Ahora, si yo tengo una edad gestacional estimada, exactamente, el diagnóstico es 2 centímetros en 2 semanas. Se hace por cada 15 días ecografías seriadas y el perímetro abdominal tiene como mínimo que aumentar 2 centímetros en esas 2 semanas. No se hace la medición en una semana, es en 2 semanas. Perfecto, correcto, Patrick. Ahora, si yo tengo una edad gestacional estimada, ¿sí?, pero no estoy seguro, tengo que utilizar la relación cabeza-abdomen. O sea, tengo que hacer un coeficiente entre el perímetro craneal y el perímetro abdominal. ¿Sí?
La importancia de por qué es tan certero generalmente el perímetro abdominal, la medición, es porque abarco en el corte, el ecografista abarca el órgano que primariamente se afecta en una restricción, que es el hígado. Y relaciono con el último órgano que se afecta, que es el cerebro. El corte del perímetro abdominal tiene que pasar a través de la bifurcación de la vena hepática y el corte a nivel de la circunferencia craneal tiene que ser a nivel del tálamo. Si la relación entre la circunferencia o perímetro craneal y el perímetro abdominal es anormalmente elevada, significa RCI. En cambio, si yo tengo una circunferencia craneal en relación al perímetro abdominal normal, puede ser un pequeño para edad gestacional o puede ser una restricción de crecimiento simétrica. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar la relación fémur-abdomen? ¿Sí? ¿Por qué es importante la longitud femoral? Porque se ve realmente muy poco afectada por los trastornos de crecimiento. ¿Sí? Se ve muy poco afectada por los trastornos del crecimiento. Lo que dijimos, velocidad del crecimiento del perímetro abdominal, independientemente de la edad gestacional, tiene una evolución lineal a partir de la semana 15, o sea que a partir de las 15 semanas ustedes pueden hacer el control del perímetro abdominal. La velocidad de crecimiento nunca debe ser menor de 2 centímetros cada 2 semanas. Y esto identifica correctamente la mayoría de los niños que tengan una restricción de crecimiento. El oligoamnios, oligohidramnios, es de mal pronóstico en el contexto de una restricción. Cuando ustedes le agregan a una restricción de crecimiento intraútero oligohidramnios, se está complicando el cuadro. El oligohidramnios es un signo tardío de una malnutrición fetal. Y acá es muy importante valorar la morfología de las ondas Doppler, ¿sí? Porque el Doppler tiene un valor predictivo importante en el RSIU precoz, antes de las 32 semanas, para diagnosticar el sufrimiento fetal agudo. Pierde validez el Doppler cuando el RSIU es tardío. Entonces, si yo tengo una paciente con una edad gestacional conocida, ¿sí? Indiscutiblemente el perímetro abdominal va a ser el elemento que voy a utilizar para el diagnóstico. Si yo tengo certeza de la edad gestacional de la paciente, voy a utilizar directamente el perímetro abdominal. Y el perímetro abdominal debe crecer 2 centímetros cada 14 días por ecografía. Si esto no se cumple, estamos en presencia de una restricción de crecimiento intraútero. Ahora, si yo tengo un diagnóstico de RSIU ante una edad gestacional dudosa o desconocida o una captación tardía de la paciente, yo no tengo idea de la fecha de última menstruación de la paciente, ¿sí? Porque es una captación tardía, entonces lo que voy a hacer es perímetro abdominal, coeficiente, longitud femoral. Entonces fíjense cómo tenemos 3 tipos de pacientes. Una paciente en la que yo voy a tener una suposición de edad gestacional. Esa voy a definir el RSIU entre el coeficiente entre el perímetro craneal y el perímetro abdominal. Si yo tengo fecha de última menstruación conocida, con seguridad, ecografía del primer trimestre, el perímetro abdominal por sí solo me va a hacer el diagnóstico, dejando de crecer 2 centímetros cada 2 semanas. Y fíjense, si yo tengo directamente, no conozco la edad gestacional del paciente, el RSIU se va a diagnosticar con un coeficiente realizado entre el perímetro abdominal y la longitud femoral. Esas son las 3 formas que vamos a utilizar para el diagnóstico de restricción de crecimiento intraútero. ¿Con qué se hace el diagnóstico diferencial? Con pequeño para edad gestacional o con bajo peso. ¿Cuál es el protocolo de estudios para fetos pequeños para edad gestacional? Cuando yo digo feto pequeño, no sé si es un pequeño para edad gestacional o si ya es una restricción de crecimiento. El Doppler, que va a dar
normal en un pequeño periodo gestacional y generalmente va a venir alterado en un RCIU. Exploración ecográfica de morfología fetal para descartar malformaciones. Tamizaje de anomalías cardíacas fetales. Infecciones, estudiar todo el grupo TORCH. Parvovirus B19, Zika. Laboratorio de toxemia, colagenopatías, toxicología, neurosonografía, resonancia magnética nuclear fetal y por último el cariotipo. Y posterior a estos estudios tenemos que proceder a clasificar si es un pequeño paradaje estacional normal, si es un pequeño paradaje estacional anormal o es definitivo RCIU. Y si es un RCIU, tenemos que saber en qué estadio estamos. ¿Estamos en estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4? La conducta obstétrica, ¿sí? Tenemos que hacer un seguimiento con estudios de salud fetal. Y los estudios de salud fetal que vamos a utilizar son el perfil biofísico y el Doppler. Principalmente el Doppler. Si es pequeño paradaje gestacional, vamos a hacerle perfil biofísico y Doppler cada 2 semanas. Y vamos a interrumpir el embarazo cuando sea un embarazo de término y la vía de elección va a ser el parto, de preferencia. Ahora, si tengo un RCIU estadio 1, el seguimiento va a ser semanal, interrumpiendo las 37 semanas con control estricto de latidos en caso de trabajo de parto. Si es un RCIU 2, los controles serán cada 2 a 3 días e interrumpir a partir de la semana 34 a través de una cesárea electiva. El RCIU 3, los controles se hacen cada 1 a 2 días, cesárea electiva a partir de las 30 semanas y hay una altísima probabilidad de muerte fetal. Y por último, el RCIU estadio 4, hay que hacerle generalmente su perfil biofísico y el Doppler entre cada 2 a 24 horas, cesárea electiva a partir de las 26 semanas, porque el estadio 4 está significando una muerte fetal inminente. Entonces, lastimosamente, no hay mucho que podamos hacer. Ahora, ¿cuáles son los criterios de internación para una restricción de crecimiento? A partir del estadio 2, y en caso de pretérmino, debe cumplir los protocolos de maduración pulmonar, neuroprotección, según el caso. Si la restricción de crecimiento intraútero se presenta con una preeclampsia grave, se debe aumentar un estadio más en términos de seguimiento. Acuérdense que la toxemia es la que quiere producir restricción de crecimiento intraútero. ¿Cuáles son algunas complicaciones que me puede dar la restricción de crecimiento intraútero? Anteparto, aborto, oligoamnios, acidosis fetal intraparto. ¿Qué significa esto? Sufrimiento fetal agudo. Complicaciones neonatales, el síndrome de aspiración meconial, la circulación fetal persistente, la encefalopatía hipóxico-isquémica, hipoglicemia, hipocalcemia, síndrome de hiperviscosidad y control defectuoso de la temperatura corporal. Son las complicaciones que vamos a ir viendo en cuanto a la restricción de crecimiento intraútero. Ahora, fíjense, dijimos que era muy importante hacer la diferenciación entre RCIU y bajo peso o pequeño paradaje gestacional. Porque cuando yo pongo el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, estoy colocando un estigma sobre ese producto. No solamente que le estoy diciendo que tiene mayor probabilidad de morir adentro del antro materno, mayor posibilidad de sufrimiento fetal agudo en un trabajo de parto, sino que también la agresión que sufrió el feto en cuanto a la hipoxia puede traducirse en alteraciones del neurodesarrollo posterior. Por eso dice, en la actualidad, la gran mayoría supera el periodo neonatal. La cuestión es si se recuperarán de su estado de malnutrición uterina o si sufrirán de forma permanente las consecuencias de la agresión que recibieron durante la vida fetal. Resultados ambiguos según varios estudios. Exactamente, alteraciones neuropsicomotoras, ¿sí?
Va a haber un trastorno, muchas veces son niños que presentan trastornos del aprendizaje. Y ahí se manifiesta su restricción de crecimiento intraútero. Entonces, fíjense que el seguimiento de un RCI1 termina con el nacimiento. Dura toda la etapa neonatal y aún va a finalizar cuando se inicie, ¿sí?, la etapa escolar, por los trastornos del neurodesarrollo que puede ocasionar esta patología. Acuérdense que el RCIU es un hipoxiado crónico, ¿sí?, un hipoxiado crónico, un feto que estuvo sometido a baja demanda de oxígeno durante mucho, pero mucho tiempo. Entonces es muy importante tener en cuenta esta acotación. Muy bien, ¿alguna duda que tengan con respecto a restricción de crecimiento intraútero? ¿Alguna pregunta? Acá lo más importante que tienen que saber es la definición. No. La microcefalia es una alteración, sí, la microcefalia es una alteración que puede ser originada por múltiples patologías, ¿sí? Es una entidad propia donde tenemos que descartar, por ejemplo, problemas virósicos no relacionados con una restricción de crecimiento. Cuando hablamos de restricción de crecimiento, hablamos sobre todo de peso, ¿sí? Cuando hablamos de restricción de crecimiento, hablamos sobre todo de peso. La microcefalia es una entidad producida por múltiples patologías. Sí, que esa misma patología que produce la microcefalia puede llevar o inducir a una restricción de crecimiento. También, todas las virosis posibles pueden producir una restricción de crecimiento intraútero. El SARS-CoV-2, al ser un virus, también puede producir una restricción de crecimiento intraútero. Acuérdense que todas las virosis prácticamente actúan igual, ¿sí? Por eso yo no entiendo por qué hay tantas preguntas con respecto a cómo actúa el coronavirus. Todos los virus actúan de la misma forma. Primero invaden la placenta, producen una placentitis y después producen afectación fetal. Y la afectación fetal puede inducir un aborto, puede producir un óbito fetal o puede producir una restricción de crecimiento intraútero. Prácticamente se ve en todos los casos de virosis. En Brasil, lastimosamente, se vio muchos casos de transmisión vertical de Zika. En Paraguay no tuvimos casos, tuvimos 1 o 2 casos simplemente. En Brasil se tuvo muchos casos y la mayoría de los casos fueron en San Pablo. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar después, vamos a hacer un pequeño intervalo ahora y voy a poner la diapositiva de polidramnios oligoácidos. Vamos a hablar por alteraciones del líquido amniótico. Un momentito.
Muy bien, ¿escuchan bien y ven la diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Antes de pasar a oligoamnios y polidramnios, entonces acuérdense siempre cómo hacemos el diagnóstico de una restricción de crecimiento. Acuérdense que si yo sé la fecha de última menstruación de la paciente, si yo tengo certeza de la edad gestacional, me basta solamente con el perímetro abdominal. ¿Y cómo voy a hacer el diagnóstico? Con 2 ecografías separadas por 15 días. Y el crecimiento tiene que ser como mínimo de 2 centímetros. Ahora, si yo tengo dudas con respecto a la edad gestacional, voy a hacer una evaluación entre el perímetro abdominal y el perímetro craneal. Voy a evaluar el órgano que más se afecta, que es el hígado, pregunta de examen, con el órgano que último se afecta, que es el cerebro. En cambio, la paciente viene, captación tardía, no tengo ecografía, no sabe fecha de última menstruación, el diagnóstico del RCIU voy a hacer relacionando el perímetro abdominal con la longitud femoral. Pues son siempre 3 preguntas de examen bien explícitas que se hacen. Entonces, es diferente de acuerdo a que ustedes tengan certeza de la edad gestacional, tengan dudas de la edad gestacional o directamente no sepan edad gestacional. Esa parte lo que quiero que quede bien, pero bien claro, porque generalmente preguntamos de esta forma. Muy bien. Ahora vamos a empezar con oligoamnios y polidramnios, ¿sí? Son alteraciones del líquido amniótico que pueden condicionar un evento, ¿sí?, de complicaciones durante la gestación. Lo primero que vamos a determinar es que el líquido amniótico realmente es esencial para un adecuado desarrollo fetal. Es un elemento importante y tiene múltiples funciones. Tiene función de protección de traumas externos, mantiene la temperatura fetal, participa en el equilibrio de la homeostasis bioquímica fetal, importantísimo, participa en el crecimiento fetal, en la maduración pulmonar y en la protección durante el trabajo de parto y la dilatación cervical. Cuando se abre el cuello, hay una protrusión de las membranas que se llama bolsa de las aguas. Las bolsas de las aguas tienen la función, acuérdense que en el parto es cabeza fetal ósea contra pelvis ósea materna. El feto debe atravesar con sus diámetros óseos un estrecho desfiladero óseo materno. Significa que el feto tiene que adecuar sus máximos diámetros a los mínimos diámetros maternos. ¿Qué es lo que hace la bolsa de las aguas y el líquido amniótico? Evitan que haya un moldeamiento excesivo del polo cefálico. Y ese moldeamiento excesivo es lo que ustedes van a conocer como caput sucedáneo, que también se lo conoce como fenómenos plásticos del feto. Y los fenómenos plásticos del feto son 3. Cabalgamiento de los parietales, cabalgan los parietales uno sobre otro, el tumor serosanguíneo y el cefalohematoma. Entonces hay una disminución de estos fenómenos plásticos por acción del líquido amniótico. El volumen máximo del líquido amniótico, ¿sí?, es de 900 ml entre la semana 32 a 35. Hay una clasificación ecográfica del líquido amniótico y es lo que conocemos como ILA. El ILA, ¿qué significa ILA? Índice de líquido amniótico. ¿Qué es lo que significa esto? Que yo voy a dividir, ¿sí?, la ecografía en 4 cuadrantes y voy a sumar los 4 cuadrantes para saber qué cantidad de líquido amniótico tengo y la medida de centímetro. Si yo divido en 4 cuadros el abdomen materno, en un cuadro encuentro 2 centímetros, en el otro encuentro 2, en el otro encuentro 2 y en el otro encuentro 2. Significa
que tengo 8 centímetros de hila porque es sumativo. Y el de 8 a 18 es un índice de líquido amniótico normal, ¿sí? Independientemente de la edad gestacional. De 5 a 8 centímetros es un líquido reducido, lo que algunas escuelas hablan como oligoamnios limítrofes, pero todavía no constituye oligoamnios. Recién cuando es menor a 5, hablamos de un oligoamnios. Entonces, si yo les pregunto qué es un oligoamnios basándome en el ILA, hallazgo ecográfico, es cuando el índice de líquido amniótico es menor de 5. Ahora, dijimos que de 8 a 18 es normal. De 18 a 25 centímetros el líquido amniótico está aumentado. Pero cuando es mayor a 25 hablamos de polidrámios. Fíjense qué conceptos tenemos que tener. Índice de líquido amniótico normal de 8 a 18. Oligoamnios, índice de líquido amniótico menor de 5. Polidrámios, índice de líquido amniótico mayor a 25 centímetros. ¿Sí? Es importante. Vamos a definir por lo que es el oligoamnios. Es líquido amniótico. Vamos a tener dos conceptos. Líquido amniótico. Si vamos a evaluar la cantidad de líquido amniótico, acuérdense que la cantidad máxima en teoría era 900, entre la semana 32 a 35. Acá voy a tener un líquido amniótico menor a 500 ml, primera definición. O si voy a guiarme por el ILA, índice de líquido amniótico, parámetro ecográfico, es un ILA menor de 5 centímetros. Son los dos conceptos que tenemos que tener de oligoamnios. Y fíjense que en la diapositiva hay un error. Dice, líquido amniótico inferior a 500 ml en gestaciones menores a 22 semanas. En realidad es en gestaciones mayores a 22 semanas. Porque si fuera menor de 22 semanas estaríamos hablando de un aborto. Y dentro del contexto de un aborto, cuando hay oligoamnios, es porque ha habido generalmente una rotura de las membranas y hablamos de una característica del aborto que es el aborto inevitable. Entonces, índice de líquido amniótico menor de 5 centímetros o líquido amniótico en cantidad menor de 500 en gestaciones mayores, vuelvo a reiterar, en gestaciones mayores de 22 semanas. Como concepto. Siempre hablamos entonces, cuando hablamos de ILA, hablamos de gestaciones o gesta mayor de 2 semanas. Gesta mayor de 2 semanas. Perfecto. La frecuencia tiene una frecuencia baja, 1 a 2% de los embarazos. ¿Cuál es la etiología de un oligoamnios? Insuficiencia placentaria, preeclampsia, restricción de crecimiento intraútero, fármacos como los IECA o los AINES, desprendimiento crónico de placenta y un embarazo de postérmino. También otra causa muy pero muy importante, ruptura prematura de membrana, 50% de los casos. Y también por malformaciones fetales que pueden ser renales y no renales. Las renales generalmente son incompatibles con la vida y habla de una agenesia renal bilateral o de una obstrucción uretral bilateral o de riñones multiquísticos bilaterales. Pronóstico sombrío de vida, son que no van a vivir. Y dentro de las malformaciones fetales no renales tenemos la triploidía, el enanismo, la agenesia tiroidea, la hiperplasia pulmonar, anomalías múltiples, bloqueo cardíaco congénito y defectos del tubo neural. En cuanto al pronóstico, aumenta el riesgo de resultados adversos en embarazo dependiendo de etiología, o sea, la causa, la severidad del cuadro y la edad gestacional de la paciente. No es lo mismo un embarazo de 36 semanas que uno de 32. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de un oligoamnios?
Al interrogatorio, la paciente generalmente me refiere una disminución de los movimientos fetales, porque hay menor cantidad de líquido y menor espacio para que el feto se mueva. Muchas veces refiere dolor durante el movimiento fetal, porque al haber poco líquido, el feto contacta con las paredes del útero. Al examen físico, ¿qué voy a tener en cuenta? La altura uterina va a ser de menor tamaño que tendría que ser para la edad gestacional. Va a haber un fácil reconocimiento de partes fetales y una ocultación más nítida de los latidos cardíacos fetales. Eso es lo que voy a encontrar al examen físico. Acá en este caso, uniendo el interrogatorio con la clínica, no me da abasto para el diagnóstico y tengo que pasar a un dato auxiliar, que es la ecografía. Y la ecografía va a valorar lo que ya hablamos, que es el índice de líquido amniótico, que se obtiene dividiendo el útero en 4 cuadrantes. El bolsón mayor del líquido de cada cuadrante es medido en su diámetro longitudinal, en centímetros, y la suma determina el índice de líquido amniótico, sabiendo que el índice de líquido amniótico normal es de 8 a 18 centímetros. Entonces, la ecografía es muy importante porque corrobora por un lado el diagnóstico y por otro lado me descarta malformaciones fetales. Laboratorialmente, ¿qué tengo que buscar? TORCH, toxoplasmosis, rubeola, Chagas, hepatitis B y principalmente citomegalovirus. ¿Sí? Principalmente, acuérdense que el citomegalovirus se denomina enfermedad del beso, se transmite por la saliva. Lo primero que tengo que descartar cuando hay un oligoamnio, generalmente, si tengo una restricción de crecimiento por citomegalovirus. El protocolo. Lo primero que tengo que hacer es ingresarle al paciente y voy a descartar una ruptura prematura de membrana. ¿Cómo voy a descartar? Y haciendo un test de cristalización. Voy a tomar una pequeña cantidad de material del fondo de saco de Douglas, voy a extender sobre una lámina, voy a dejar de secar 1 minuto y después voy a mirar al microscopio para visualizar el típico crecimiento en hojas de leche. Hay que descartar restricción de crecimiento, descartar malformaciones, descartar enfermedades por citomegalovirus. Ahora, maternas. ¿Qué protocolo tengo que pedir en la madre para tratar de pesquisar, ¿sí?, si existe algún tipo de infección por citomegalovirus? Y le voy a pedir solamente anticuerpos. IgG, IgM. Acuérdense que si el IgM viene positivo son anticuerpos de memoria y si el IgM viene positivo significa infección actual. O también voy a evaluar parámetros fetales ecográficos, el hallazgo de microcefalia, ventrigomegalia, focos parenquimatosos hiperecogénitos por ecografía, me dan un índice de mal pronóstico. Y por supuesto siempre en todo oligoamnio hay que descartar la toma de ciertos fármacos. Esto es algo muy, pero muy importante. El tratamiento. El tratamiento depende de la causa y la edad gestacional. En caso de RPM o RCIO vamos a hacer los protocolos de RPM y RCIO. Ahora, en caso de malformación, ¿sí?, depende de la severidad y de los órganos o sistemas afectados que en muchos casos son incompatibles con la vida. En caso de fármacos, hay que suspender, realizar maduración pulmonar según protocolo, ¿sí?, de 24 a 34 semanas. En caso de oligoamnios idiopáticos, no se sabe la causa, menor a 34 semanas, que tengan alteración del registro del monitoreo fetal no estresante, se podrá realizar amnioinfusión bajo guía ecográfica. Finalización del embarazo, la evidencia indica que el oligoamnio idiopático no presenta peores resultados neonatales que la población con ILA normal. Entonces, algo muy, pero muy importante que tenemos que saber. El manejo anteparto, perfil biofísico y Doppler semanal hasta las 36.6 semanas. A partir de la semana 37 cada 72 horas. Ecografía importante para evaluar el peso fetal cada 2 semanas. Y está demostrado que anteparto la amniotransfusión no mejora los resultados.
Ahora, manejo intraparto, paciente en trabajo de parto. Se hace una monitorización continua, amniotransfusión de los pacientes con alteraciones en el registro cardiotocográfico y o presencia de meconio, ya que demostró peores resultados perinatales. Finalización del embarazo a partir de las semanas 37 y no es indicación de cesárea. O sea, tendríamos que esperar que el feto llegue a término. Entonces, fíjense, como el oligoamnios, una de las grandes cosas que tenemos que descartar cuando hay oligoamnios es malformación renal, ¿sí? Malformación renal. Muchas de las malformaciones renales lastimosamente son incompatibles con la vida, como la agenesia renal bilateral. Entonces, fíjense, el oligoamnio de por sí nunca va a constituir una indicación de cesárea. Si ustedes tienen experiencia, le van a dar parto vaginal en la semana 37. Por supuesto, con un estricto control de latidos cardíacos fetales. Después vamos al otro extremo. Cuando hablamos del otro extremo, estamos hablando de polidramnios. Oligoamnio era menor de 500 y la menor, ¿sí?, menor de 5 centímetros. El polidramnios, el ILA es mayor a 2000 ml o mayor a 25 centímetros según, ¿sí?, o mayor a 25 centímetros según el índice de líquido amniótico que se da por ecografía. La frecuencia es 0,5 a 1,5% de los embarazos y la clasificación según su momento de instauración puede ser aguda o puede ser crónica. Cuando hablamos de un cuadro agudo, es de inicio brusco, usualmente ocurre en el segundo trimestre, rápida acumulación en pocos días de líquido, puede producir parto prematuro y aborto. Cuando es crónico, inicio tardío hacia el 7º mes de gestación, evolución lenta, mejor tolerado por la madre y también aumenta la incidencia de parto prematuro. Polidramnio siempre incrementa la posibilidad de un parto prematuro. Existe otra clasificación, según el ILA, que habla cuando es leve, tenemos ILA entre 25 a 30, si es moderado de 31 a 40 centímetros y si es severo, mayor a 40 centímetros. Esta es una clasificación que no vamos a tener en cuenta. Etiología del polidramnio: diabetes en un 20 a 25% de los casos, eritroblastosis en un 5 a 10, embarazo múltiple 8 a 10%, malformación fetal, sobre todo del sistema nervioso central y tubo digestivo, entre 20 a 25%, y el carácter idiopático un 35%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Al interrogatorio hay una disminución de los movimientos fetales referidos por la madre, percepción de la madre de un aumento tóxico del abdomen y, por supuesto, cierta dificultad respiratoria. Al examen físico, altura uterina mayor que la amenorrea, que la edad gestacional, dificultosa palpación de partes fetales, tonos cardíacos apagados y hay un peloteo fácil de partes bajas, que es el signo del tempo. Métodos auxiliares. Otra vez la ecografía me va a permitir confirmar el diagnóstico con un índice de líquido amniótico ILA mayor a 25 centímetros. También la ecografía me va a servir para descartar malformaciones fetales. En cuanto al laboratorio, tengo que pedirle una TTGO, una prueba de tolerancia a la glucosa, un test de Kunz, pesquisa de anticuerpos irregulares, SPIKE, TORCH, hepatitis B, Chagas, Lewis, parvovirus. Esto es para descartar infección. El pronóstico: materno, bueno. Fetal, lastimosamente, aumenta la mortalidad perinatal. ¿Qué complicaciones me puede dar el polidramnio? Maternas: enfermedad hipertensiva del embarazo, ruptura prematura de membrana, parto prematuro o síntomas severos, llámese dolor abdominal o disnea. Las complicaciones intraparto: desprendimiento normoplacentario, prolapso del cordón, distocias fetales por presentaciones anómalas, distocias dinámicas. Y en el puerperio, ¿sí?, en el puerperio, lo más temido siempre son las hemorragias
Las complicaciones fetales hablan de anomalías congénitas a nivel del sistema nervioso central y tubo digestivo, prematurez, sufrimiento fetal agudo, restricción de crecimiento intraútero. Conducta. El polidramio raramente necesita un tratamiento cuando es leve. Cuando es leve o moderado puede alcanzar tranquilamente las 40 semanas, si es un polidramio severo hasta la semana 37. En cuanto al tratamiento, buscará ser siempre etiológico, cuando se identifica una causa potencialmente tratable intraútero. Si no, será sintomático, cuando no existe una causa dañina o esta no es tratable intraútero, sirve para disminuir el índice de líquido amniótico. Amniodrenaje, para disminuir síntomas maternos y no realizar más allá de la semana 35. ¿Cuáles son las indicaciones? Hila mayor o igual a 30 centímetros, longitud cervical menor de 15 milímetros, dinámica positiva y un disconfort materno severo. Acá vamos a tener que se puede dar la indometacina, que es de segunda línea, o si nos damos, o sea, de 50 miligramos cada 8 a 12 horas por un periodo máximo de 5 a 7 días. En gestas menores de 30 semanas se realizará bajo control de ecocardiotocográfico en un lapso de 24 a 48 horas. Esto es para detectar cualquier posible restricción del ductus que pueda aparecer durante el siguiente tratamiento. Las vías del parto. Las vías del parto van a depender de parámetros obstétricos. ¿Qué significa esto? Que la cesárea tendrá cesárea y que el parto vaginal tendrá parto vaginal. Muy bien, eso es en cuanto a polidramnios. Una acotación, tanto en oligoamnios como en polidramnios, no hacemos en oligoamnios la amnioinfusión, ni tampoco hacemos el amniodrenaje en cuanto al polidramnios. Por el tema de que son procedimientos contaminantes y muchas veces le agregamos un proceso infeccioso al cuerpo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre polidramnios o oligoamnios? ¿Alguna preguntita que quieran hacer? ¿O no hay ninguna duda? Acuérdense que el oligoamnio era de mal pronóstico en una restricción de crecimiento intraútero. Es un signo tardío de malnutrición fetal. O sea, ni el polidramnio, para responder a la pregunta, ni el polidramnio ni el oligoamnio de por sí es una indicación para cesárea. Pero si de repente, por ejemplo, es un polidramnio y tu feto está en pelviana, la indicación necesaria es la presentación pelviana. Y por supuesto, el único inconveniente que trae en cuanto al hacer la cesárea es que cuando uno corta, secciona el útero, se pierde gran cantidad de líquido amniótico. Ese es el único inconveniente real. Después es absolutamente todo igual. Pero de poder hacer la cesárea se puede, pero repito, no es indicación de cesárea. Cuando ustedes tienen polidramnio, lo primero que tienen que hacer es pensar si la madre no es diabética o si la paciente no tiene alteraciones, o sea, si no hay malformaciones fetales del sistema nervioso central o del aparato digestivo. Si ustedes tienen un oligoamnios, lo primero que tienen que descartar es una patología malformativa renal. ¿Alguna otra duda que haya quedado al respecto? Muy bien. Entonces voy a cambiar la diapositiva y vamos a hablar un poco de embarazo cronológicamente prolongado.
que es lo mismo que decir embarazo de postérmino. Muy bien. Ahora vamos a hablar de embarazo cronológicamente prolongado. Lo primero que vamos a definir es que es sinónimo de embarazo de postérmino. Porque había escuelas anteriormente que hacían una diferencia entre un embarazo cronológicamente prolongado y un embarazo de postérmino. Hoy en día vamos a utilizar como sinónimos. Cuando hablamos de un embarazo prolongado, estamos hablando de un embarazo de posttérmino, ¿sí? Un embarazo de posttérmino. En este caso, el pronóstico materno no sufre ninguna implicancia, pero sí sufre implicancia el pronóstico fetal, porque el embarazo de posttérmino se asocia más frecuentemente a un sufrimiento fetal agudo, lo que hoy se llama alteración del bienestar fetal. ¿Y por qué hay generalmente un sufrimiento fetal agudo? Porque disminuye el líquido amniótico y se produce la compresión del cordón umbilical. Y eso generalmente lleva a una hipoxia y a un sufrimiento fetal agudo. Entonces es muy importante saber que el embarazo cronológicamente prolongado es idéntico o similar a decir un embarazo de postérmino. Definición: embarazo cuya duración sobrepasa los 293 días o sobrepasa 41.6 semanas desde la fecha de última menstruación. O sea, a partir de la que la paciente cumple 42 semanas exactas, pasa a ser un embarazo de postérmino. Su frecuencia, si vamos a tomar en cuenta la fecha de última menstruación, aparece en el 7.5% de los casos. Por ecografía del primer trimestre aparece en el 2.5% y según algunas escuelas, su frecuencia tendría que oscilar entre 4 a 19%. Antecedentes familiares. Si la paciente tiene antecedentes familiares de embarazo de posttérmino, eso aumenta la probabilidad. Y en un estudio sueco en el año 2004, determinó que los genes maternos influirían en el embarazo prolongado. Que no sería tanto los genes paternos, sino que son los genes maternos los que influyen en el embarazo prolongado. La etiología sigue siendo desconocida. Un concepto que persiste es que la posmadurez es secundaria a una insuficiencia placentaria, pero no siempre o no se da en todas las veces. La apoptosis, que es la muerte celular programada, aumenta de manera significativa a las 41 semanas. O 42 semanas en cuanto a la etapa placentaria. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo una placenta grado 3, una placenta madura, está a un paso de volverse una placenta insuficiente. Y la placenta insuficiente me puede generar un ingreso de trabajo de parto. El diagnóstico. Si voy a basamentar el diagnóstico en la fecha de última menstruación, esta debe ser confiable. Mi paciente debe ser una paciente normorreglada
y no haber utilizado ningún método anticonceptivo por lo menos en los últimos 3 meses. Ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre en forma grosera tiene un índice de error de 1 semana. La ecografía del segundo trimestre tiene un índice de 2 semanas y la ecografía del tercer trimestre tiene un índice de error de 3 semanas. Es decir, que para saber la edad gestacional, la que me va a servir es la ecografía del primer trimestre. En cuanto a los métodos auxiliares de diagnóstico, la ecografía es importante para evaluar oligoamnios, macrosomía, de acuerdo a la patología, o una restricción del crecimiento intraútero. Hay que hacer monitoreo fetal y también, por supuesto, perfil biofísico fetal, que son estudios de salud fetal, son estudios que utilizamos para saber si el feto está en buenas condiciones aún dentro del antro materno. ¿Qué complicaciones me puede dar el embarazo cronológicamente prolongado o el embarazo de postérmino? Lo primero que tienen que pensar es el sufrimiento fetal agudo. Después también me puede dar un síndrome de posmadurez, oligoamnios, que es el signo de Vaillant-Runge, muerte fetal, aumenta la incidencia de SALAM, distrés respiratorio, macrosomía y un incremento en cuanto a la incidencia de cesáreas. ¿Sí? Eso sí tenemos que ver y estudiar el por qué se produce un incremento en cuanto al número de cesáreas. El pronóstico. Como dijimos, el pronóstico materno es bueno. El fetal es el que se ve comprometido porque aumenta la morbimortalidad perinatal. Y en cuanto a la conducta en un embarazo cronológicamente prolongado, hay que finalizar el embarazo según criterios obstétricos. Vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo hablo de criterios obstétricos, estoy hablando de que si tiene indicación para parto vaginal, tendrá parto vaginal, y si tiene indicación para cesárea, tendrá cesárea. Ahora, si la paciente no está en trabajo de parto, hay que inducir el trabajo de parto. Inducir el trabajo de parto y con monitoreo fetal, despegamiento de membranas, maniobra de Hamilton, misoprostol y oxitocina. El misoprostol se utiliza 25 microgramos por vía vaginal, se puede utilizar cada 6 horas o 25 microgramos vía oral cada 2 horas. En caso de mejoría del test de Bishop, que sirve para evaluar las condiciones cervicales, hay que administrar oxitocina luego de 4 horas de la última dosis de misoprostol. Entonces acá es muy pero muy importante, porque nos está diciendo que no se debe utilizar en forma simultánea el misoprostol, que es el famoso Cytotec, con la oxitocina. La oxitocina debe entrar a regir a partir de 4 horas de la última dosis de misoprostol. Muy bien. Entonces, acuérdense, primero misoprostol. Si ustedes ven que el cuello maduró, que el cuello va a dar para un parto vaginal, se sigue con el goteo de oxitocina. Si existiera una hiperestimulación, hay que retirar inmediatamente el misoprostol y colocar a la paciente de cúbito lateral izquierdo y evaluar la posibilidad de una medicación tocolítica, o sea, hacer una útero inhibición. Entonces, fíjense cómo el embarazo cronológicamente prolongado o embarazo de posttérmino no es sinónimo de cesárea, más bien de inducciones para el trabajo de parto. ¿En qué consiste una inducción del trabajo de parto? En hacer goteo de oxitocina por 12 horas día. Con el primer día lo que logramos es la centralización y la maduración del cérvix. Y con el segundo día generalmente logramos la apertura del cuello uterino. Entonces, la conducta va a depender realmente de criterios netamente obstétricos. La que va a tener parto vaginal tendrá parto vaginal y la que tendrá cesárea va a tener cesárea. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a embarazo cronológicamente prolongado o embarazo de posttérmino? ¿Alguna duda que haya quedado con respecto a embarazo cronológicamente prolongado? Acuérdense cuando la paciente cumple 42 semanas
42 semanas cumplidas, van a hablar de embarazo de postérmino o embarazo cronológicamente prolongado. Nosotros a las 41 semanas ya rige un criterio de internación para la paciente, porque la que no ingresó en trabajo de parto en la última semana, la semana 41, tampoco va a entrar en la semana 42 con fines prácticos. ¿Alguna pregunta que tengan sobre embarazo cronológicamente prolongado? Exactamente. Aumenta la incidencia de algo que se llama y que no les gusta a las pediatras, ¿sí? Aumenta la incidencia del SALAM, que es el síndrome de aspiración del líquido amniótico, ¿sí? Aumenta la incidencia del SALAM, que es el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. Y el meconio, ustedes saben que tiene una mayor adhesividad a las paredes, por lo tanto la complicación suele ser mayor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que haya quedado con respecto a la clase? La oxitocina, ¿sí? La dosis de oxitocina es vamos a escribir 5 miliunidades por ml, ¿sí? Significa que van a colocar generalmente una ampolla en 500 de suero fisiológico y van a empezar a gotear a 8 gotas por minuto. Ustedes van a colocar una ampolla de oxitocina en 500 de suero y van a empezar a un goteo de 8 gotas por minuto, ¿sí? Lo que tienen que saber es que nunca deben utilizar, cosas que hacíamos en la antigüedad, para inducir un trabajo de parto. Anteriormente utilizábamos, colocábamos el misoprostol y aparte hacíamos la oxitocina. Eso está contraindicado hoy en día porque puede haber una tetanía uterina. Le pueden dejar al útero sin relajación por un estado de hiperdinamia. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es colocar el misoprostol, 25 microgramos por vía vaginal, y volver a repetir a las 6 horas cuando no ha habido modificación. Y también se da el misoprostol por vía sublingual, ¿sí? Lo que hacemos es colocar el misoprostol por debajo de la lengua, un comprimido, y colocar un comprimido a nivel de la vía vaginal. El misoprostol estimula la contractilidad, ¿sí? Estimula la contractilidad uterina y produce modificaciones sobre el cuello uterino. ¿Alguna otra pregunta que quede con respecto a embarazo cronológicamente prolongado? Acuérdense entonces, cuando hablamos de embarazo de postérmino o embarazo cronológicamente prolongado, la principal complicación es el sufrimiento fetal agudo. ¿Y por qué ocurre sufrimiento fetal agudo? Por una compresión del cordón umbilical, porque hay disminución del líquido amniótico. Eso es lo que se conoce como signo de Valentine-Runge. Si ustedes tienen un embarazo de postérmino y le asocian a ese embarazo de postérmino, ¿sí? Y le asocian a ese embarazo de postérmino una disminución del líquido amniótico, tenemos el signo de Valentine-Runge. Perfecto, muy buena la pregunta. Se debería de administrar por bomba de infusión, pero en los hospitales públicos acá en Paraguay no tenemos bomba de infusión, entonces se hace por goteo en macrogoteo. Pero lo correcto es la oxitocina por bomba de infusión, porque tiene efectos colaterales.
Dos efectos colaterales que tienen que tener en cuenta de la oxitocina, y muy en cuenta, hipotensión, son macrogotas, exactamente, son macrogotas. Las complicaciones, hipotensión y oliguria, ¿sí? Hipotensión y oliguria. Son dos efectos colaterales que tenemos que tener en cuenta en la oxitocina. Si tu paciente no está orinando, no tenés que aplicarle o colocarle oxitocina. Si tu paciente está hipotensa, tampoco, porque puede incrementar la hipotensión. Son dos efectos colaterales muy, pero muy importantes que tenemos que saber de la oxitocina. Y nosotros lastimosamente utilizamos, ¿sí?, en goteo, macrogotas, en vez de hacer con una bomba de infusión, que sería lo más correcto. Porque la bomba de infusión te permite una dosificación mucho más eficaz y mucho más selectiva. Exactamente. Una vez que se instala la oxitocina, hay que hacer un control estricto de la dinámica uterina. Es la dinámica uterina la que te va a determinar si vos tenés que aumentar el goteo de oxitocina o disminuirlo. Y para eso uno tiene que quedar al lado del paciente. Tiene que evaluar la dinámica uterina del paciente. Un paciente que está en trabajo de parto, en fase de dilatación, tiene que tener como mínimo 3 contracciones que duren más de 30 segundos en 10 minutos. Una paciente que ya está en el periodo expulsivo del trabajo de parto puede tener hasta 5 contracciones en ese tiempo, ¿sí?, en 10 minutos. Ese es el control de tiempo que se da de las contracciones. Si tengo más, significa que posiblemente me estoy excediendo en el goteo de oxitocina y tengo que disminuir la dosis de oxitocina para suprimir su efecto colateral. ¿Alguna otra pregunta o duda que quede respecto a embarazos cronológicamente prolongados? Acuérdense que es sinónimo de embarazo de postérmino. Vamos a utilizar como sinónimos. La dosis, ¿sí? Ustedes van a ver en la indicación una palabrita mágica que dice dosis respuesta. Dice. Empezamos con 8 gotas y si de repente vemos que la dinámica uterina no va a tener que ver con la dilatación cervical, la dosis respuestas es de acuerdo a la dinámica uterina. ¿Cuántas contracciones en 10 minutos y cuánto duran esas contracciones? Sabiendo que en la fase de dilatación tiene que haber como mínimo 3 contracciones que duren más de 30 segundos en 10 minutos. Y en el periodo expulsivo tiene que haber 5 contracciones que duren más de 30 segundos en 10 minutos. Si tengo más, hay que disminuir el goteo. Si tengo menos, tengo que aumentar el goteo. Y el goteo, ¿sí?, se aumenta de 4 en 4. Si empecé con 4 gotas, paso a 8. Si empecé con 8 gotas, paso a 12. De 12 paso a 16 gotas. Y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No existe más duda con respecto? La maniobra de Hamilton, ¿sí? La maniobra de Hamilton requiere que el cuello esté abierto. Cuando el cuello está abierto, lo que ustedes hacen es introducen el dedo,
¿sí? En el orificio cervical externo, y lo que hacen es una maniobra de despegar las membranas. Y cuando ustedes despegan las membranas, se liberan prostaglandinas, y las prostaglandinas actúan sobre el cuerpo del útero produciendo mayor contracción. Lo que ustedes buscan con la maniobra de Hamilton, ¿sí?, es despegar las membranas del polo cefálico. Y al despegar la membrana, ustedes liberan prostaglandinas, y esas prostaglandinas producen mayor contracción. Esa es la famosa maniobra de Hamilton. Simplemente despegar las membranas con el dedo del polo cefálico. Y con eso liberan prostaglandinas. ¿Alguna otra pregunta que quede? Muy bien, si no existen mayores preguntas, hoy dimos la parte de polidramnios, oligoamnios, embarazo cronológicamente prolongado y restricción de crecimiento intraútero. La próxima clase que vamos a tener el viernes, vamos a hablar de distopía genital, o sea, vamos a hablar de los prolapsos genitales. Ahora les voy a abandonar. Tengo una reunión, estamos tratando de llevar toda la parte del internado a IPS del hospital regional, porque en el hospital regional no tenemos mucho lugar para los internos, entonces estamos haciendo reuniones y creo que para el próximo lunes vamos a lograr que los internos que están en el hospital regional puedan pasar a IPS, que es un hospital realmente muy, pero muy importante para nuestra región. Así que, muy buenas tardes, nos encontramos el próximo viernes, ¿está? 8:30.